Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 3 del grupo 6SM3 y les vamos a hablar sobre la clasificación general de las máquinas y herramientas de corte. Una máquina herramienta es una máquina estacionaria motorizada que se utiliza para dar forma o moldear materiales sólidos, especialmente metales. Clasificación de las máquinas herramientas. Las máquinas herramientas se clasifican generalmente en dos, que es la máquina de herramienta con arranque de material y máquinas de herramienta con trabajo por deformación. Las máquinas de herramienta con arranque de material tienen tres subclasificaciones. La primera es arranque de grandes porciones de material, en donde podemos encontrar máquinas como la cizalla, que es una máquina para cortar material de poco espesor. En la subclasificación 2 están las máquinas de arranque de pequeñas porciones de material, en las que se encuentran máquinas como el torno, la cual es una máquina en la cual el arranque de viruta se realiza mientras la herramienta de corte permanece fija y lo que gira es la pieza a modelar. También están los taladros, en los que una broca es la encargada de hacer una perforación cilíndrica a la pieza. Las fresadoras, la cual funciona como un torno, pero en este caso lo que permanece fijo es la pieza a moldear y lo que se mueve es la herramienta de corte llamada fresa. Y la mandrinadora, que es una máquina en la cual el arranque de viruta se produce en el interior de una pared de un hoyo ya perforado. Partes de un torno. Un torno está compuesto por una bancada, la cual es la base del torno y nos ayuda para sujetar las demás piezas del torno. El husillo, que es aquel componente en el cual se colocan los distintos platos a utilizar para tornear. El plato es aquel componente que nos ayuda a sujetar un extremo de la pieza a moldear. El otro extremo de la pieza es sujetado por un punto con el contrapunto, que es un componente móvil del torno. La torre portaherramienta es aquel componente en el cual se colocan las distintas herramientas de corte a utilizar durante el mecanizado. El carro portaherramienta está compuesto por tres carros: el carro transversal, el carro longitudinal y el carro auxiliar, los cuales nos ayudan a ajustar la herramienta a utilizar. Y la caja Norton es aquella caja en la cual por medio de palancas son movidos unos engranes, los cuales nos ayudan a modificar las velocidades de la pieza. Partes de una fresadora. Una fresadora está compuesta por un motor, el cual es el encargado de dar movimiento a la fresa. Una cabeza, la cual sostiene al husillo y a su vez en su parte interior cuenta con unas bandas las cuales transmiten el movimiento del motor a la herramienta de corte. Una fresadora cuenta con dos botones de encendido y apagado, uno para la fresadora y otro para la fresa, la cual es la herramienta de corte. El husillo es aquel componente que sostiene a la fresa y se encarga de moverla al punto en el que va a trabajar. El torpedo es un componente opcional, ya que puede estar o no en una fresadora, y este es el encargado de unir la columna con el cabezal. La columna es el componente encargado de aguantar la parte superior o la parte de corte de una fresadora. La mesa es el componente sobre la cual se coloca la pieza a trabajar. Para dar movimiento a los ejes de la mesa y ajustar la pieza en el punto en el que se quiere trabajar, existen dos volantes para el eje X, una palanca para el eje Y y una palanca para el eje Z. Otro componente de una fresadora es la caja de sistemas eléctricos, y también contamos con una base, la cual es la bancada para dar soporte a la fresadora. La tercera clasificación de las máquinas de herramientas que trabajan por arranque de material son las que realizan arranque en finas porciones. Entre ellas podemos encontrar las rectificadoras y las pulidoras y esmeriladoras. La segunda clasificación general de las máquinas de herramientas son aquellas máquinas de herramientas que trabajan por deformación del material, en las cuales podemos encontrar máquinas de forja, máquinas para el trabajo de chapas y bandas o máquinas para el trabajo de barras. Control numérico computarizado, CNC.
El control numérico computarizado, mejor conocido como CNC, es el uso de una computadora para controlar y monitorear los movimientos de una máquina herramienta. Mediante códigos de programación, se ajusta la posición y rotación que tendrán las herramientas de corte durante el proceso de mecanizado de una pieza. El controlador CNC trabaja en conjunto con una serie de motores, pueden ser servomotores o motores paso a paso, así como componentes de accionamiento para desplazar los ejes de la máquina de manera controlada y ejecutar los movimientos programados. Una máquina CNC consiste en 6 elementos principales: el dispositivo de entrada, la unidad de control o controlador, la máquina herramienta, el sistema de accionamiento, los dispositivos de realimentación y el monitor. Geometría de la herramienta de corte. Una herramienta recta, monocortante y no giratoria puede estar constituida por una barra de sección, la cual puede ser rectangular, cuadrada o circular, en la cual uno de sus extremos es afilados para crear la parte activa o cortante de la herramienta. Las partes principales de una herramienta de corte son la superficie de salida o desprendimiento, que es aquella superficie sobre la cual fluye la viruta; la superficie principal de incidencia, que es la superficie sobre la cual transita la pieza generada; y la superficie lateral de incidencia es en donde se queda la pieza generada. La arista lateral de corte es la arista en la cual hay intersección entre la superficie de desprendimiento y la superficie lateral de incidencia. La arista principal de corte es la intersección entre la superficie de desprendimiento y la superficie principal de incidencia. La punta es donde se cortan la arista lateral y la arista principal de corte, la cual puede ser redondeada o achaflanada. Aunque esas son las partes principales de una herramienta de corte, esta suele ser diferente dependiendo en qué mecanizado se vaya a utilizar. Existen normas ya establecidas y estandarizadas para dar forma y geometría a una herramienta de corte. La geometría de la herramienta de corte tiene una gran influencia en el mecanizado de piezas, ya que influye en factores como el desgaste y vida útil de la herramienta, potencia de mecanizado y la calidad superficial y geométrica de la pieza. Existen diversos materiales para los tipos de herramientas ya mencionados. Principalmente son 6, que es el acero de alta velocidad, el carburo cementado, cermet, cerámica, nitruro de boro cúbico y el diamante sinterizado. Eh, en la actualidad se busca y se han mejorado los materiales conforme a lo que se requiere, es decir, ahora se requiere mayor velocidad y mayor producción, y no estar tratando de cambiar la herramienta cada que se desgasta, por lo que se busca una buena relación entre desgaste, precisión y dureza. Entonces, lo que se busca además es mecanizar la mayor cantidad de material a lo largo de su vida útil, manteniendo un desgaste aceptable sin tener que estar parando la producción para volver a cambiar el material y tener la mejor calidad posible. Ahora les voy a mencionar los materiales conforme se fueron descubriendo y conforme fueron incrementando las propiedades. Empezamos con el acero al carbono y de media aleación. Tenía una escasa dureza y empeoraba aún más al aumentar la temperatura. Su única ventaja es que es de coste bajo y además se puede afilar muy fácil. Sus escasas cualidades de corte condujeron a que se desarrollaran aceros de baja y de media aleación, o también aceros de alta velocidad, que son los que voy a mencionar a continuación. Los aceros rápidos o de alta velocidad también son conocidos como HSS, por sus siglas en inglés High Speed Steels. Son aceros al carbono fuertemente aleados, y este tipo de acero mantiene su dureza a altas temperaturas, lo cual no pasaba con los aceros anteriores. Es muy tenaz, lo que lo hace muy útil para herramientas que están sometidas a cortes interrumpidos, es decir, que no es continuo el corte y se frena la producción o por cualquier cosa. Entonces mantiene su tenacidad y se pueden dividir en dos grupos básicamente, en el tipo tungsteno y el molibdeno. Continuamos con las aleaciones de fundición de cobalto. Estas se comenzaron a utilizar alrededor del año 1915
Su objetivo era poder aumentar las velocidades del corte. Su composición en peso era en torno a los siguientes márgenes o parámetros. Cobalto de un 38 a 53%. Es por esto que se les conoce como aleaciones de fundición de cobalto, porque en su mayoría es cobalto. Luego sigue cromo de un 30 a un 33% y el tungsteno, que consiste en un 10 o un 20%. Sus propiedades o principales ventajas era la elevada dureza, una baja tenacidad, y esto, por la baja tenacidad, lo hacía ideal para cortes continuos, no para cortes interrumpidos, porque podría llegar a un fallo catastrófico de la herramienta. Siguiendo con el metal duro, que es también conocido como carburo o carburos, esto porque están fabricados precisamente de carbono y tungsteno, es un material cerámico. Tiene una gran dureza en un amplio espectro de temperaturas. Posee un módulo de elasticidad elevado, lo que lo hace ideal para cuando tiene alta resistencia el material al que se le aplica o se aplica una gran fuerza, pues esta elasticidad hace que no llegue a la fractura. Tiene una alta conductividad térmica, lo que permite una evacuación del calor de la herramienta. Además tiene una baja dilatación térmica, por lo que no se va a presentar alguna deformación en la herramienta producida, en la pieza producida, respecto a algunas otras conforme va aumentando el calor. A este material se le adherieron tantalio y titanio, lo que disminuye un poco la resistencia al desgaste de la superficie de incidencia. En la siguiente gráfica podemos encontrar el sistema de grado C del ANSI, que es el Instituto Americano para la Estandarización. Esto para clasificar las herramientas de acuerdo con su uso y las propiedades que queramos obtener. Esto para ayudar un poco a elegir qué tipo de material queramos aplicar a nuestra herramienta. Por ejemplo, si queremos que sea muy tenaz, tenemos como materiales como el cobre, el latón, el titanio. Ahora, si se requiere una resistencia al desgaste, pues tendríamos que usar una aleación carbono-titanio o carbono-tantalio, que son las que mencionaba para los metales duros. Esta tenacidad y resistencia se tiene que buscar un punto medio para encontrar un material que no se nos desgaste tan rápido, pero que también pueda tener una tenacidad a la hora de aplicar una fuerza.